Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Raimundo Rivas, soy R3 de Medicina de Familia y Comunitaria y en colaboración con mi compañera Antonio Baena, también R3 de Medicina y Familia, vamos a hacer una sesión sobre el tema de alergias a penicilinas y su etiquetado correcto o incorrecto. A nivel de introducción vamos a decir que debemos diferenciar perfectamente lo que son reacciones alérgicas a un fármaco de lo que son las reacciones adversas a dicho fármaco. Son dos cosas diferentes. Las reacciones alérgicas constituyen el segundo motivo de consulta de los servicios de alergología, que son entre un 18% de las alergias a los medicamentos se debe a beta-lactámicos, siendo la amoxicilina el principio activo que más influye en este porcentaje. Las penicilinas han sido consideradas la familia de antibióticos más asociada a episodios de anafilaxia, siendo el síndrome de Stevens-Johnson una de las reacciones de hipersensibilidad retardada más graves, pero de ocasiones excepcionales en nuestro caso, ¿no? Debemos de decir que a nivel de datos objetivables, más del 90% de los pacientes que están registrados como alérgicos a penicilina en realidad no lo son. Y más del 95% de los pacientes con registro en su historia de reacciones alérgicas no graves al final son tolerantes a las penicilinas. Se ha visto que las reacciones más comunes, ¿no?, son las erupciones retardadas benignas tipo 4, que pueden no volver a ocurrir en la historia del paciente, que las reacciones mediadas por IgE no siempre se mantienen en el tiempo. Se ha visto en los estudios que desaparecen en un 80% de los casos a los 10 años, y que realmente muchos pacientes nunca fueron realmente alérgicos, sino que sufrieron reacciones adversas a los medicamentos, intolerancia o algún tipo de reacción o infección vírica concomitante con el uso del antibiótico. ¿Cuáles son las consecuencias de un etiquetado incorrecto a un paciente, ¿no?, de que lo tachemos ya de por vida como alérgico a penicilinas? Pues sobre todo lo vamos a ver que vamos a utilizar antibioterapia de segunda línea que tiene una menor eficacia para diferentes patologías, ¿no? Y esto sobre todo se ve más a nivel hospitalario. Vamos a usar alternativas con espectro de acción más amplio, ¿no?, lo cual implica una mayor colonización por microorganismos multiresistentes, ya sea los MRSA, los Clostridioides difíciles o los Enterococcus resistentes a vancomicina. Se ha visto también un mayor riesgo de infecciones de herida quirúrgica, un mayor número de días de ingreso hospitalario y un mayor impacto económico. Como podemos ver en este algoritmo desarrollado por el Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena, por la doctora Amparo Conde, los pacientes sospechosos de alergia a la penicilina se pueden etiquetar de diferentes maneras, ¿no? Según el tipo de reacción que hayan tenido en su historia clínica, podemos clasificarlos en pacientes blancos, verdes, amarillos o rojos. A nivel de resumido, los pacientes blancos son aquellos que no son realmente alergias a medicamentos, sino que son reacciones adversas, ¿no? Entonces estos pacientes blancos no deben de ser nunca etiquetados como alérgicos a penicilinas. Todos los demás, verdes, amarillos o rojos, debería de hacerse una investigación más profunda y en su caso derivarse mediante teleconsulta o derivación directa al servicio de alergología. En la práctica clínica, en nuestra consulta nos vamos a topar con dos situaciones, ¿no? Un paciente que por primera vez nos comenta que a partir de una prescripción de, por ejemplo, de amoxicilina clavulánico, muy común cuando tenemos un proceso faringoamigdalar, ¿no?, que cumple los criterios de centros para prescripción de antibióticos o cualquier otro proceso que bajo nuestro criterio requiere tratamiento antibiótico, ha desarrollado una reacción a esa administración, ¿no?, ya sea que nos diga pues, que ha tenido diarrea o que le han salido manchitas en la piel o cosas más graves, ¿no?, que se le ha hinchado la cara y ha requerido atención médica. O puede ser que nos encontremos ante un paciente que cuando vayamos a raíz de cualquier otra consulta veamos en su historia clínica que está etiquetado de alergia a penicilinas. Ante estas dos situaciones vamos a actuar de modo un poquito diferente y vamos a repasarlo, ¿no? Si nos encontramos ante un paciente que por primera vez nos comenta un episodio de sospecha de alergia a penicilina, debemos realizar una historia clínica completa, una anamnesis completa, donde recojamos datos que vemos aquí en la diapositiva, ¿no?, como qué antibiótico específicamente fue el que participó en la reacción, la vía de administración, por qué se prescribió ese antibiótico, cuánto tiempo tardó desde la administración hasta la reacción, qué síntomas
están asociados a esa reacción y se requirió atención médica. Con toda esa información deberemos ser capaces de dilucidar si realmente fue una reacción alérgica o una sospecha de reacción alérgica o realmente lo que fue una reacción adversa a ese fármaco. Concretamente, cuando tenemos reacciones como náuseas, vómitos, diarrea, nos está indicando que ha sido una reacción adversa al fármaco y nunca deberemos tachar a ese paciente de alérgico a penicilina. Para el resto de los casos, como hemos visto en el algoritmo del servicio de alergología, deberemos de realizar una teleconsulta o una derivación directa a alergología para completar el estudio. En el otro caso que hemos visto, ¿no? Que nos encontremos ante un paciente en la consulta que ya ha sido etiquetado de alérgico a penicilina, deberíamos de realizar una pequeña investigación en este caso. Vamos a revisar su historia clínica, ¿no? La historia única del DIRAYA, y vamos a ver si ha sido estudiado o no por alergología. Si ha sido estudiado por alergología y el paciente tiene un estudio compatible con alergia, el paciente está correctamente etiquetado, por tanto no haremos nada más. Pero si nos encontramos, como hemos visto en algunos casos, que el paciente ya ha realizado un estudio en alergología y tiene un estudio negativo para alérgico a penicilinas, pero aún así sigue estando etiquetado, ese paciente debe de ser desetiquetado como alérgico a penicilinas. Para ello realizaremos una petición de modificación de la historia clínica. En los pacientes que no tienen ningún tipo de historia en alergología, pasaremos al siguiente algoritmo. En este caso haremos un poco lo que hicimos antes. Hacemos una anamnesis completa y a partir de esa anamnesis y los datos clínicos del paciente vamos a etiquetarlo en paciente blanco o no blanco, que puede ser verde, amarillo o rojo según la circunstancia, ¿no? Si consideramos al final que el paciente es el blanco, deberemos realizar una petición de modificación de la historia clínica para quitarle esa falsa etiqueta de alergia a penicilina, y en todos los demás casos haremos una derivación al servicio de alergología, ya sea vía teleconsulta o derivación directa. Como podemos ver aquí, este es el formulario que debemos de rellenar junto con el paciente para realizar la modificación de la historia clínica si fuese necesario, ¿no? En aquellos casos que hemos repasado, ¿no? Debemos de rellenar tanto los datos del paciente como nos debe de autorizar bajo firma para la modificación de la historia clínica y el por qué solicitamos esa modificación. Todo esto será enviado a los servicios centrales del SAS o del Distrito Sanitario Sevilla en este caso. Hola, buenas, yo soy Antonio, soy R3 de familia que estoy haciendo este trabajo junto a Raimundo Rivas, también R3. En este caso, una vez que se lleva a cabo la entrevista y se cataloga al paciente por colores, yo voy a hablar sobre cómo se hace la teleconsulta con alergología y cómo una vez que se diagnostica de alergia a penicilina o a sus derivados, se lleva a cabo un etiquetado de dicha alergia. En primer lugar, voy a poner una serie de ejemplos. Tenemos el paciente de tipo blanco, que es este paciente que tipo de reacción que ha tenido después de tomar penicilina ha sido una reacción de diarrea acuosa, un síndrome diarreico autolimitado, que no tiene presencia de productos patológicos y que no tiene ningún otro signo ni síntoma de preocupación. El paciente de tipo verde es aquel en el que se produce, por ejemplo, un rash cutáneo o una presencia de lesiones abonosas, pruriginosas, ¿vale? Con una exploración que es normal, salvo por ese tipo de lesiones. El paciente amarillo es aquel que va un poquito más allá, después de tomar la penicilina, se le produce una hinchazón de lengua, se le produce una mayor dificultad respiratoria porque sea por algún tipo de incremento del tamaño de la úvula, ¿vale? Con sensación de calor, sensación de mareo y que además puede asociar prurito ocular o de garganta, ¿vale? En la exploración todo es más o menos normal, salvo la presencia de las alteraciones en la piel y la presencia de una úvula de mayor tamaño. En cuanto al paciente rojo es obviamente el paciente crítico que requiere, tal y como se pone en el ejemplo, que requiere una atención hospitalaria, estabilización, con intubación, tal, que generalmente se hace a nivel extrahospitalario por parte del 061 o del DECU. ¿Vale? En el caso de para realizar la teleconsulta, nosotros lo haremos tanto con los pacientes de tipo verde como de tipo amarillo, porque son los que nos llegan a atención primaria de alguna manera. Un paciente de tipo rojo directamente va a una urgencia hospitalaria y se le va generalmente a estudiar desde allí. Si no se ha llevado un estudio después del ingreso hospitalario, se puede hacer la teleconsulta como lo haríamos nosotros. El botón de la teleconsulta, como podéis ver ahí señalado con una flechita roja, el paciente tipo que yo he puesto es el paciente de tipo verde, ¿vale? Se le clica y se carga esta pantalla, ¿vale? Una vez que se carga esta pantalla hay que darle a nueva consulta, ¿vale? Aparece aquí con su flechita roja también que se lo está indicando.
Una vez que le damos esta flechita aparece la teleconsulta, ¿vale? Nos aparece distinto en el desplegable, nos aparece distintos servicios que se pueden teleconsultar y nosotros en concreto le daríamos a alergología para que se le haga el estudio. Lo justificamos aquí, ¿vale? Paciente de 500 que toma, o sea, paciente de 28 años que toma penicilina 500 miligramos vía oral con enrojecimiento generalizado y abonos pruriginosos, ¿vale? Asocia sensación de falta de aire y alteraciones de la voz. En este caso sería un paciente de tipo amarillo o verde. Se hace la derivación y ya quedamos pendientes de que alergología no teleconsulte, ¿vale? Una vez que nos teleconsulte nos llega una notificación a nuestro buzón y ya una vez que lo tengamos catalogado como alérgico a penicilina o a sus derivados, que alergología lo hace todo, todo detallado y minucioso, ya sería la cosa de ponerle la etiqueta. En este caso, el paciente, tanto en la derivación como ahora que hay que poner la etiqueta, el paciente soy yo, ¿vale? Vemos las dos flechitas, las dos maneras en las que se pueden poner los problemas activos del paciente, ¿vale? Se le da doble clic a cualquiera de ellas y nos aparecería esta siguiente pantalla, ¿vale? En esta pantalla tenemos los problemas activos que ya tiene el paciente per se y para nosotros añadirle una tenemos el botón, lo que está señaladito con una flecha roja, ¿vale? Le clicamos en el botón amarillo, nos sale un desplegable donde nosotros escribiríamos alergia penicilina, ¿vale? Tabulamos, tiene su tabulación hecha para que quede fehacientemente realizado. Se le acepta, ¿vale? Y una vez que se le acepta aparece la historia de problemas activos del paciente. A priori esto sería todo. En el caso de que el paciente tenga esa etiqueta puesta y nosotros seamos el médico responsable del mismo, si se le deriva alergología y alergología descarta la presencia de una infección, o sea, de una alergia a penicilina, pues nosotros podríamos quitársela siendo su médico responsable.